Hola, buenas a todos. Me alegra mucho saludarlos y contarles un poco de lo que hemos ido avanzando en el plan estratégico en la Administración General. Como saben, dedicamos casi un año completo a realizar una consulta amplia en el Instituto. Esta consulta quería recoger las inquietudes para nuestro plan, las grandes preguntas que deseábamos responder y después, con la ayuda de todos, elaborar las estrategias y las iniciativas. Tanto los provinciales como los consejos provinciales, como toda la Administración General, los diferentes secretariados y el Consejo General al frente del hermano Ernesto, todos participamos en este proceso de creación. Ya ha pasado un año, básicamente, desde que este plan lo tenemos y hemos hecho varias cosas con él. La primera ha sido compartirla con los provinciales. Fueron 3 días de reflexión junto a todos los provinciales en la reunión que tuvimos en marzo para poder entregar de forma directa y de la mejor manera cada uno de los contenidos y de las iniciativas que teníamos y a su vez recibir el sentido que percibían los provinciales. Y la experiencia fue muy buena. Creo que todo el mundo salimos contentos de lo que teníamos para el futuro de los 6 años. Y esto es algo importante de cara a vivir con esperanza este tiempo. También lo hemos presentado a otros grupos. En las provincias hemos trabajado en algunos lugares en los equipos de misión y hemos reforzado en los capítulos provinciales algunas de las ideas de este plan que responde, por supuesto, a las llamadas de nuestro capítulo general. Yo diría con mucha alegría que al hacer este encuentro del Consejo General y de los secretariados en la semana colaborativa en este mes de junio y valorar atentamente lo que habíamos logrado, pues vemos que hemos empezado a dar los pasos para implementar las iniciativas en los diversos campos de vida de hermanos, por ejemplo, los programas de formación, las iniciativas en términos del laicado, en las diversas áreas y su estructura, el trabajo que se hace con el voluntariado, tanto de hermanos como de voluntarios en CMI y que ha sido capaz de ponerse a trabajar en varias iniciativas, la Bala 200, las diversas comunidades que tenemos, Fratelli, el Hermitage, Sur Sudán, en fin, los aspectos de la vida que estas comunidades están trayendo al Instituto. Y todo lo demás que concierne un poco al área de los servicios generales del Economato, que tiene un proyecto muy bonito de trabajo para el futuro, y del área de misión, en el área de evangelización y en el aspecto de educación y ahora de solidaridad con el nuevo secretario que se acaba de nombrar. Evaluando un poco lo que hemos conseguido realizar, hay que remarcar 2 cosas importantes. Uno, la gran ilusión por poner en práctica las iniciativas que han comenzado a desarrollarse, por ejemplo, las redes de escuelas, de universidades, los proyectos como el proyecto de estructuras legales y canónicas, los diversos elementos de la vida de los hermanos y del laicado que estamos tratando de cuidar y potenciar, por ejemplo, desde la comunidad de Manciana, y a través de ella lo que se ha reformulado en los programas de atención a los hermanos en las diversas etapas de la vida. Así como otras, como son las ideas de ecología y de la cultura del encuentro. Si hacemos una valoración, pues les diría que hemos alcanzado en torno ya al 15% en este primer año de avance en los diferentes aspectos. Y eso nos da un buen ritmo. Estamos en un momento de mucha creatividad también para tratar de buscar las maneras que mejor respondan a los hermanos y a los laicos del Instituto y para servir a todos los niños y jóvenes y tratar de manera especial y con mucho cariño a aquellos que son más vulnerables y necesitan más de nuestra atención, aquellos que están en las fronteras y que demandan también una respuesta tal vez más ágil. Y yo creo que en este sentido la cohesión del grupo, el buen diálogo que se ha dado al interior de las áreas, la honestidad para abordar los temas y también para buscar soluciones juntos y muchas horas de diálogo, pues han producido un efecto que entendemos es bueno para el Instituto. Así que seguimos esperanzados
contentos con lo que está por venir, con la idea de seguir avanzando con mucha alegría en este servicio y sobre todo de seguir profundizando en estas llamadas del capítulo, que son todo un reto para el instituto y que nos animan a seguir siendo faros de esperanza, a construir puentes, a ser testigos del amor de Dios y a ofrecer lo mejor de nosotros mismos en las diferentes áreas. Así que estamos contentos del primer año de implementación y esperamos con mucha alegría comenzar este segundo año en septiembre con las energías renovadas y con nuevos impulsos para completar las iniciativas. Quiero dar las gracias sobre todo a todos los que han participado en ello y agradecer sobre todo a los secretariados y a los hermanos del Consejo, todos los que hemos participado en el proceso de animación de este plan estratégico y a todos los que en las provincias han sabido encontrar la manera de hacer el gancho, hacer clic entre lo que se proponía en esta reflexión y lo que las provincias iban haciendo y las regiones iban haciendo en sus diferentes proyectos también. Así que gracias a todos por este espíritu de comunión y por este proceso de co-crear.